Bueno, acá estamos continuando con las entrevistas, ahora el micro, cambiando el rol de lugar en un bloque, pero está el licenciado Carlos Zubiri con nosotros, después ya vamos a estar con la gente, los mensajes, y si hay algún mensaje, alguna pregunta para realizarle respecto a los temas que venimos hablando, bienvenidos sean. Carlos, buenas noches. ¿Qué ¿Tarde no? tal? Buenas noches. ¿Tarde no? No, ¿por qué? No, pues siempre estamos más temprano, Y ¿no? bueno, esperamos un rato. ¿Eh? Hicimos un poquito de ocio. El público se renueva, dijo. Sí, seguramente. Bueno, habíamos hablado la semana que viene de un tema que después lo dejamos de lado para ir hilvanándolo de a poco ahora, ¿no? Como es la violencia contemporánea. Sí, ¿De qué se trata esto? bueno, vamos. La idea por ahí es transmitir un poco algunas ideas que se trabajaron en el simposio sobre violencias contemporáneas de hace 15 días atrás en la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés que este programa tiene como finalidad acercar algunas ideas con la gente, poder pensar con la gente, poder ejercer un lugar de poder disparar diferentes ideas que puedan ser de matriz para seguir pensando algunas cuestiones. Y, y el tema de violencias contemporáneas, bueno, porque marcan una época, que es la época que estamos viviendo, que tiene matices y síntomas que eh, se manifiesta de manera inusitada, de manera totalmente nueva, con un nivel de naturalización y de violentación que es alarmante, ¿no? Pero básicamente en algunas posturas de este simposio se hizo mucho hincapié también en las violencias contemporáneas como síntoma y esencialmente en aquello que está escondido a plena vista, ¿no? En algún momento Lucas Margulis, un psicoanalista de SAP, dijo, tenemos que ver aquello que está escondido a simple vista, ¿no? Y para eso se refirió a las violencias naturalizadas y a todos los factores que están vinculados con la producción de violencia, que no son la simple violencia que vemos todos los días y que está muy bien sistematizada a partir de todos los estímulos televisivos y de los medios de comunicación, sino referida a las violencias que actúan, que tienen efectos, que tienen una trascendencia en lo social, pero que no son interpretables, que no son fácilmente desarticulables y que no son de una observación a simple vista. ¿Esto se da en todas las edades, Carlos, o lo que tratamos hoy tiene una para la gente adulta? Es más grave que eso, porque no se trata de edades, se trata de un sistema de violencia que está articulada en todos los tejidos sociales, en todos los sistemas institucionales. Se habló mucho de violencia institucional, de cómo las instituciones a veces, en las formas de proceder, en las formas de actuar, en las formas de instrumentar algunas mecánicas para funcionamiento, a veces traducen situaciones violentas, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas actividades que se produzcan sin pedir permiso, ¿no? O, digamos, todas aquellas situaciones en las cuales eh, la intimidad, la vida secreta, la vida privada de una persona se vea violentada por la intromisión y la aparición de alguien que no pide permiso y que ingresa de una manera, yo te diría, despiadada, ¿no? Eh, Hay muchos factores que tienen que ver en el ámbito educativo, en el ámbito de la política, en el ámbito, es decir, en todos los ámbitos que estén vinculados a los tejidos, los grandes tejidos sociales, hay una especie de violencia sistematizada y yo te diría que hay como una especie de subjetividad violentada, ¿no? Es decir, ya está conformando, ya está siendo parte de las nuevas constituciones subjetivas, es decir, de las nuevas formas de implementar nuestros psiquismos. Hay como inmanente en el imaginario social una virtud
o una característica de violencia que ya está incorporándose en los psiquismos de las personas contemporáneas o del futuro, a partir de una especie de agresividad o violencia que está naturalizada en el medio ambiente, ¿no? Con el cual convivimos todo el tiempo. Esto es vos decís contemporáneo a ahora. ¿Ha ido aumentando con el tiempo? ¿Antes era diferente? ¿Esto es algo novedoso lo que está ocurriendo ahora? ¿Cómo lo podemos catalogar, esta violencia contemporánea? A ver, hay más elementos para observar todo esto, hay más estudios, hay más espacios donde esto se discute. Este congreso, este simposio de violencias contemporáneas se hizo de una mirada psicoanalítica. Pero por otra parte, hay una crueldad que está mucho más desmedida y donde ya no hace falta la hipocresía, ¿no? La gente vive las situaciones de violencia, vive las situaciones de vejámenes a todo lo que sea diferente y distinto, sin el pudor que se planteaba con anterioridad. Es decir, lo que ha atravesado o lo que hoy predomina de alguna manera es un ejercicio de la vida cotidiana sin pudor, sin culpa y sin vergüenza. Entonces de repente no hace falta ser deshonesto o muy rebuscado para ejercer la deshonestidad, ¿no? No hay tanta hipocresía, en realidad se es como se es y nadie busca o nadie justifica o pide o solicita una justificación para todas estas cuestiones. Con lo cual hemos pasado de una moral victoriana, moralista, religiosa del siglo XIX, fin del siglo XIX, principio del XX, que regía de alguna manera cómo convivir en sociedad con ventajas y desventajas, a una moral y una ética ausente de la actualidad donde lo que impera es el todo vale. Se puede llamar que faltan ejemplos para que esto suceda? Totalmente. Bueno, el concepto de ejemplaridad Ujú. se dejó pendiente como un punto suspensivo para un nuevo simposio. Fíjate la importancia que tiene, ¿no? Porque para poder lograr ejemplaridad tenemos que encontrar ¿Dónde? líderes Claro, ¿dónde sociales, encontramos ejemplos, no? líderes sociales que puedan ser partícipes necesarios y fundamentales de un espacio de autoridad con confianza, que es lo que hoy en la vida cotidiana no abunda, ¿no? El espacio de la vida económica y política del mundo y de Argentina es un espacio donde las relaciones de poder y la forma en que se conjuga el poder y la búsqueda en la cual el poder se va insertando en el medio social, tiene matices que son violentos. Fíjate recién la conversación que tuviste con la intendenta de Maggiolo, ¿no? Es decir, gente empuja en una competencia política que debería ser una competencia de ideas que terminan con diferencias importantes, donde subyace una cuestión que es más violenta que amorosa, ¿no? Hay una caída de la vida amorosa, hay una caída de la vida amorosa. Tanto es así que inclusive se puede definir a la violencia como una agresividad que pierde el amor. Y la agresividad se puede plantear como un espacio donde puede estar asociado con la potencia del hombre, es decir, la agresividad está vinculada al amor, al eros, a la dinámica, a la fuerza, a la potencia para hacer y producir cosas. Cuando esa agresividad pierde las cuestiones amorosas, aparece como violencia, aparece como ultraje y aparece como un sinónimo que se planteó mucho ese fin de semana en Buenos Aires, que es violencia como sinónimo de violación, vinculado a esta instancia trágica, cruel de la vida cotidiana, donde todo el mundo actúa sin pedir permiso. Todo el mundo ingresa en la vida de las personas sin pedir permiso. Fíjate una cosa muy, muy sencilla, y no quiero asustar con esto a la gente, pero bueno, si la tenemos que asustar, para eso estamos, ¿no? Hace poquito hablábamos con unas mamás sobre algunas instancias de ESI, Educación Sexual Integral. ESI en primera infancia, ESI en los niños de 5 a 3 años,
En algunos casos es una simple información que no afecta, en otros casos es una estimulación y en otros casos puede ser violencia. Según cómo interprete el niño, según cuáles sean las características de ese niño, según qué Claro. información tenga, porque de alguna manera se impone en infancias que están tranquilas y que siempre han tenido para mediar en la constitución de sus sexualidades el reverí, la contención, el espacio de maternaje natural de una familia, ahora ingresa a lo institucional y los pone a los niños a hablar de sexualidad. Con lo cual, muchos de ellos en algunos casos son violentados con el tema, al punto que yo tengo algunos peritajes como experiencia donde los niños entraban a nuestro despacho diciendo mi papá es malo porque mi papá me tocó la cola. Que es una de las cosas que se plantea a veces en educación sexual con niños, donde les piden por favor a los chicos que nadie toque sus zonas Íntima, ¿no? íntimas, Sí. privadas, inclusive donde saben los chicos, porque hay una reglamentación de un jardín infante entre padres, madres y docentes, donde el niño tiene que ir solito al baño, el docente no lo puede tocar. Ahora yo le pregunto a la audiencia y a todos los padres que hemos sido responsables, si alguna vez no han tocado o no han sexualizado a sus hijos en todo lo que implica el cuidado de la limpieza, en el juego mientras uno está cambiando un bebé, le está dando talquito, o está jugando con sus pies, es decir, en todo aquello que tiene que ver con constituirle por sexuación un esquema corporal que tiene que ver con todo ese esquema del cuerpo de un niño que se empieza a formar como un esquema propio a partir de la sexualización de los padres. Es decir, que nosotros podemos tocar zonas que son erógenas, no sexuales, erógenas, donde el chico se va a ir reconociendo a poco como propio. Esto es fundamental. Entonces, esta falta de adecuación de los conceptos y esta intervención, yo te diría, violentando este tipo de cuestiones, genera en algunas circunstancias, en algunas... Pero ¿ya está en el jardín esto? Sí, sí, sí. Pero en casi mira, en casi todos los ámbitos de la vida, esto a veces no hemos tenido las precauciones necesarias, ¿no? ¿Sabes qué se planteó en SAP el otro día? Antiguamente nosotros hablamos de la latencia, que es la etapa que va de 6 a 12 años, como una etapa donde toda la vida instintiva del sujeto late, por eso se llama latencia, es decir, está bajo ciertos mecanismos defensivos del yo, latiendo, propenso a aparecer en la pubertad y en la adolescencia. Con todo el tema de las sexualidades planteadas en la época de latencia, han hecho como una especie de torbellino de lo sexual, donde los niños en lugar de latir, en realidad lo que manifiestan es un torbellino de ideas y de instinto, producto de que se adelantan algunas etapas inclusive. Se ha comprobado que en los últimos años ha habido todas estas cuestiones o estas actitudes violentas han traído aparejado, por ejemplo, que haya un adelantamiento importante de la menarca de las niñas, que cada vez se da más tempranamente, y que los padres a veces apurados, ya con la menarca está asociado a la primera consulta de ginecólogo, ¿no? Con lo cual hay niños que ya están yendo al ginecólogo. Niños. Sí, niñas. Las niñas, sí, Estamos sí. todos apurados. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba Sí. del vértigo civilizatorio de Viñar? Bueno, estamos todos apurados. Queremos que los niños sean latentes, que los latentes sean adolescentes, que los adolescentes sean adultos, y los adultos quieren ser adolescentes. Entonces estamos en una especie de convivencia de generaciones que tiene un caos bastante interesante, ¿no? Esto me llama la atención para reflexionar, esto que vos decís del adelantamiento, que uno a veces no se da cuenta, lo ve, pero no se da cuenta, ¿no? Sí, ya llevé a la nena al ginecólogo y tiene no sé cuántos años, ¿no? Ha habido, a ver, se ha planteado tanto como agenda en la etapa de latencia el tema de las sexualidades, que esto ha traído aparejado que, te repito, esto que se planteó en SAP, que es una presencia de adelantamientos de menarca en niñas que empiezan a ser adolescentes en su etapa de infancia, en su infancia. Entonces, estamos como adelantando todas las cuestiones. Y fíjate que hay un tema ¿Pero esto es interesante. natural? Sí, naturalmente. Pero digo, Pero por incidencia de las presiones claro, psicológicas, influye, por influye supuesto, en totalmente. lo natural influye en lo psicológico. Totalmente. Otra cosa,
eh, esta manera o esta forma de ideología de crianza, que es la de intervenir, no escuchar y esperar, sino intervenir, ¿no? Decidir, intervenir, actuar por el otro, ¿no? Violar. Lo digo así para que la gente lo entienda, ¿no? No deja de ser esta ideología de la crianza un modelo ideal que nada tiene que ver con el modelo de crianza real. Esto es como lo mismo, como lo que hacemos nosotros docentes cuando planificamos una clase. Después cuando vamos al aula no podemos aplicar el 50% o el 30%, porque en el aula a veces se cortó la luz, los alumnos están en otra, vienen de una clase que fue complicada. Es decir, este exceso de idealizar una posición de crianza y creer que uno puede perseguir ese ideal, cuando en realidad la crianza es un aprendizaje mutuo, de escucha, de acompañamiento, de maternaje, de reverí, de interpretación de lo que al otro le está pasando, que nada tiene que ver con el carácter de intervención, de acceso sin permiso, que termina violentando a la persona, ¿no? Tenemos, en la pubertad, hay una estadística de Barcelona que habla de que ha habido un aumento en Barcelona del 80% de la incidencia del suicidio en pubertad. Claro, la pubertad termina siendo una etapa totalmente sacudida, porque vienen las infancias apuradas, el joven por ser adolescente, y la pubertad termina siendo un espacio de un montón de crisis hormonales, psicológicas y de apuros adultos que el niño no puede hacer o el joven no puede hacer la evolución lógica que tiene una etapa tan importante como era la etapa de la pubertad. Repito, en Barcelona, esto a instancias de un psicoanalista de Barcelona que estaba presente en SAP esa tarde, menciona él el 80% de crecimiento de la tasa de suicidio en púberes. Hay un crecimiento exponencial de autismos, hay un crecimiento exponencial de psicosis productivas. Cuando llamamos psicosis productiva nos referimos a psicosis paranoides, psicosis esquizofrénicas, es decir, todo lo que son producciones delirantes o producciones de alucinación. O sea, estamos realmente interviniendo de una manera colosal y de una manera desmesurada los factores fundamentales de crianza. Con lo cual, la evolución de nuestros jóvenes, con estas infancias violentadas, con estas adolescencias violentadas y con estas latencias violentadas, tenemos esta dificultad de que estamos de alguna manera teniendo que observar hoy, ¿no? ¿Esto va para peor o se puede corregir hablando como estás hablando vos y alguien se tiene que dar cuenta de que no hay que apurarse tanto? Bueno, esta vez fue una propuesta personal en SAP de que salgamos los psicoanalistas a la calle. Hay que hacer talleres y hay que hablar mucho sobre los factores de crianza. Hay que hablar mucho sobre los factores de crianza. ¿Hay culpables? Es decir, o es la naturaleza de del hacer contemporáneo que nos lleva a esto. El mundo contemporáneo naturalmente va hacia ese lado. Vos pensás que hoy se gesta la subjetividad de la misma manera que se produce, ¿no? La producción se da en un contexto donde hay una especie de competencia leal, desleal, moral, con ausencia de ética, donde todo vale, y donde las composiciones psíquicas se van produciendo en ese contexto. Entonces las referencias, los referentes identificatorios, los narcisismos al servicio, los narcisismos, digamos, que están al servicio de la vida, le llaman narcisismos tróficos, ¿no? Que están al servicio de la vida, o positivos, tienen, bueno, serias dificultades para mantener los niveles de representatividad que implican las buenas identificaciones con buenos factores de crianza, etcétera, etcétera. Entonces hay como una especie de aquella vieja instancia que planteaba Freud de instinto y vida, instinto y muerte. Hay una batalla entre guerra y muerte, donde el instinto de muerte está presente y donde Thanatos está haciendo de las suyas, ¿no? Fíjate que llegan ellos a plantear que tenemos una especie de gestión necropolítica de la subjetividad,
¿no? Como que la política y la economía van determinando de la manera que se va creciendo, se va viviendo, y que tiene mucho que ver con la vida y la muerte. Y, a ver, países de extremo desarrollo, como algunos países del sur de Europa, en épocas de pandemia elegían quién vivía y quién moría. Necropolítica. Más violencia que una política de Estado, que esa. No hablemos de otra como algunas genocidas de otras épocas, pero pensemos en la contemporaneidad, ¿no? En Argentina nunca se colapsaron, no terminaron de colapsar las terapias intensivas. En Italia, por ejemplo, una persona que tenía 75, 80 años y tenía poca capacidad pulmonar, era dejado a un costado y se ponían jóvenes que tienen un futuro para desarrollar y se elegía, ¿no? Más ejemplo claro de una gestión necropolítica de la subjetividad o de la vida cotidiana, con una violencia de Estado que está presente, ¿no? ¿Violencia contemporánea tiene que decir con la cantidad de femicidios que hay también? ¿O Totalmente, llama la totalmente, atención, ¿no? totalmente. Yo no me quería Y de meter mucho gente con eso joven. porque es para otra charla, ¿no? No, bueno, bueno, no. Pero la inserción de la mujer en el mundo contemporáneo de forma activa. Acá voy a decir una cosa que no está mucho, no está muy acostumbrado a escuchar a la gente. La inserción de la mujer en el mundo contemporáneo de manera igualitaria al hombre ha producido en el hombre un proceso adaptativo que todavía no se ha terminado de conformar. Con lo cual, muchas veces en la convivencia y en la congruencia de los lugares comunes aparecen estas cuestiones de violencia. Esto como idea general psicosocial. Ahora, también tenemos una contemporaneidad que, con todo el bagaje tecnológico que tiene, con todo el bagaje científico, no ha podido en el orden institucional, social, poder sortear una idea que vaya y que supere más allá de cualquier binarismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes se criticaba y se planteaba el machismo como un fracaso de las mediaciones sociales, no pasamos a una alternativa donde se puedan integrar las cosas. Pasamos al feminismo, que en lugar de hablar de la aceptación de las diferencias, se va a otro sector de la ecuación binaria y sigue siendo un binarismo entre esto y esto, entre blanco y negro, negro y blanco, donde nunca se termina de ejercer una tercera posición posible donde podamos aceptar todas las diferencias, ¿no? Y esto de pensar y de convivir con el sujeto diferente es uno de los principales problemas que tenemos a nivel social para convivir en un mundo con ternura, con amor y con ausencia de violencia. Cada vez que aparece un sujeto que se nos torna diferente, que se nos torna desigual, que se nos torna distinto, que se nos torna incierto, que se nos torna enigmático, lo combatimos, ¿no? Pasa ahí, violencia institucional. El que aparece diferente y piensa y nos hace conmover a los profesores, porque dice, pucha, este tipo me está cuestionando desde lugares que yo no conozco, genial. Ahora, generalmente se reprime, porque no se acepta la diferencia, no se acepta que alguien pueda saber más que uno, no se acepta que alguien pueda pensar de forma creativa. Hay una especie de ira social que está atravesando todo esto que rompe con la convivencia natural que necesitamos, donde necesitamos que la ternura y el amor tengan una presencia diferente, ¿no? Uh-huh. Qué importante todo esto. Lo llevo ahora al plano nacional, cuando hay tantas diferencias en el plano político, y yo te hablaba de ejemplos que pueden pensar. Hablamos de una comuna recién, lo llevo al nacional, ejemplificar para unir, Bien. tratar de que el país salga adelante, ¿no? No una familia, ¿no? Vuelvo, Luis, a Margulis, a Lucas Margulis en una de las primeras ponencias de SAP. Él hablaba de las violencias subliminales y las violencias supraliminales. Las subliminales son aquellas que no se ven a simple vista, pero uno las puede interpretar. Es decir, las cualidades superiores del pensamiento pueden llegar a interpretar qué es lo que un mensaje o un metamensaje puede generar. Las supraliminales son aquellas que no podemos determinar a simple vista de qué se tratan y donde generalmente no tenemos elementos para poder analizar qué está pasando.
Se hizo mucho hincapié, no tanto en la agresividad y en la violencia cotidiana que vemos en la televisión, del tipo que roba la billetera, le pega un tiro, un palazo, choca un auto, ¿no? Sino de aquellas violencias que son engendradas y son planteadas desde los sectores de poder. Es decir, el poder como un factor que repercute en las formas de producción que son potenciadores y son generadores de violencia. Te diría más, esos sectores de poder, que esta es la parte extraña y complicada que tiene el capitalismo, porque el capitalismo pone el eje en el valor económico y plantea una especie de maquiavelismo donde el fin es el capital económico y todos los fines que se puedan, o todos los medios que se puedan producir para llegar a ese fin, vale todo. ¿Y qué pasa con eso? El mismo capitalismo termina legitimizando procesos que ellos mismos generan y que son procesos violentos. Fíjate que el mundo de las naciones se ha creado bajo la legitimización de la violencia, ¿no? Cuando un Estado se quiere apropiar de otro, cuando un Estado se quiere apropiar de una región, cuando un Estado se quiere apropiar de una empresa, no hace otra cosa que legitimizar la violencia. Son malos, son peligrosos, son terroristas, son asesinos, son árabes, son judíos, son lo que sean. Sí, sí. Mientras sea para justificar. La violencia de Estado tiene una capacidad inigualable de reproducción de metodología que va sofisticando los niveles de violencia. Es todo un tema. Sí, sí. Es todo un tema. Bueno, las formas de producción, las formas actuales de producción son violencias. Fíjate, hoy tenemos formas capitalistas de producción que son esencialmente de apropiación, de producción desmedida, con todo lo que implica para el ecocidio del medio ambiente, acumulación como control social, es decir, la acumulación de divisa, la acumulación de material, no es el simple hecho de tener dinero para hacer cosas que me den dignidad, que ahí estaríamos, hasta ahí podemos ir de la mano del capitalismo. La acumulación como control social es otra cosa, es la acumulación de poder, de economía, para generar poder, para controlar y manejar. Con lo cual, eso es un garante de las desigualdades que producen violencia social. Sí. Porque hay una... No es lo mismo, a ver, la violencia de los necesitados, ¿no?, que la violencia de los que tienen todas las ventajas. Pero hay una naturalización de la violencia y un fuerte poder dispositivo en los medios de comunicación que hacen que estos poderosos que tienen formas de instrumentar la violencia nos están poniendo en el tapete todas las pantallitas habidas y por haber la violencia de los necesitados. Entonces pareciera ser que el culpable de todos los males de este país es la violencia de los necesitados. Y eso hay que saberlo diferenciar. El necesitado se violenta por necesidad, se violenta por desesperación, se violenta por ausencia de futuro, se violencia por cansancio en promesas incumplidas. El beneficiado con poder usa la violencia como método de instalación de más poder. Y eso está en un proceso supraliminal, donde no nos damos cuenta. Y cada vez ocurre. Y cada vez se hace más fuerte eso, ¿no? Cada vez se hace más fuerte. Vos decime cuando queramos cortar, porque... Yo cuando me haga señas, Tengo- Pedro, ahí está, me dijo que redondeé. Bueno, vamos a dejar pendiente para la próxima otra parte, que tiene que ver con aspectos más metapsicológicos, pero bueno, Virginia Ungar, que es una psicoanalista muy interesante, habló de violencias e infancia, retoma todo el tema de crianzas, dice que en cualquier situación social hay que entrar por invitación y que no es y diferencia la agresividad de la violencia, pero siempre haciendo hincapié en la violencia como violación. ¿Por qué? Porque la violencia como violación está de alguna manera asociada
a esos factores que pueden ser agresivos o no, que ingresan en la vida de nuestros conciudadanos de una manera en la cual no se pide permiso, ¿no? Sí. El otro día ponían a nos estábamos almorzando en mi casa, estábamos viendo un noticiero y ponen la pauta abajo que dice imágenes peligrosas para la vista. Sí. Bueno, en horario central, ya sea 9 de la noche o del almuerzo, uno está con su familia en su casa, con sus hijos, ¿no? Y aparece una abuelita que era arrastrada de los pelos porque le querían robar una cartera o no sé qué le querían robar. Bueno, la televisión tiene la necesidad de reproducir estas cuestiones violentas como una forma de esconder otras cuestiones violentas. ¿Sí? De repente, bueno, hay como una necesidad de ocultamiento de los sistemas, de los aspectos sistematizados de la violencia que no tiene que ver con la gente necesitada. ¿Vos crees que es adrede esto? ¿O sea, hace un plan? Y son formas de legitimización del poder y del control. Hoy vivimos bajo un control muy importante, ¿no? A ver, esto es de Foucault, que también se citó mucho ahí, que lo vamos a trabajar la semana que viene. Vivimos en un medio social que es un gran panóptico, es decir, es un gran medio de observación donde todo lo que hacemos está observado. Nuestra intimidad está siendo violentada por una cámara, está siendo violentada por una pantalla, está siendo violentada por un sistema de inteligencia artificial. Lo hablamos con vos cuando hablamos de inteligencia artificial, donde ingresan en nuestra intimidad sin que nosotros le demos permiso. Ahí tenemos un factor de las cámaras y de los sistemas de pantallitas, cómo nos violentan a la hora de que aparecen ofreciéndonos aquellas cosas que observan de nosotros cuando nosotros no nos damos cuenta que nos están observando. Es terrible, Luis. Así es. ¿Tiene más para esto la semana que viene? Sí, sí, me queda mucho. Carlos, Vamos a compartir más. Muchas gracias. No, a vos. Pedro, vamos a la pausa. Espero que ustedes en casa analicen todo lo que aquí desarrolló el licenciado Carlos Zubiri. Pausa y ya venimos. Estudio Jurídico Integral de la doctora Viviana Gallardo,